Y esto es intolerable, pero indica dónde estamos. E indica el peligro que vive este país. Y no solamente este país, sino el mundo. Cualquiera que lea este inmundo documento ve que apelan a Biden no solo para que lamine las libertades en Estados Unidos e imponga la ideología de género, sino además para que acabe con las libertades en el resto del mundo. Es decir, aprovechando que nos vamos a apoderar de Estados Unidos y que vamos a acabar con libertades que son la base de la Constitución de este país, vamos a acabar también con el resto de libertades en el mundo. Porque todavía Estados Unidos es la primera potencia, para el 2030 se supone que ya no lo va a ser. Pero de momento lo es, y entonces vamos a aprovechar los últimos años, los años cenitales de Estados Unidos, para que acabe con las libertades en el resto del mundo, de acuerdo con la agenda globalista y de manera algo más específica, de acuerdo con la ideología de género. Pues esta es la situación que hay, y en estos tiempos tan malos para la libertad, más vale que la gente se entere de dónde está y sobre todo que vea claramente quién está a su favor y quién está en contra. Quiénes efectivamente van a defender la libertad y quiénes ni soñar que van a defender la libertad. El lobby gay en los Estados Unidos insta a Joe Biden a promover políticas que supondrían un ataque contra las libertades esenciales. El documento HCR o HCR exige 85 cambios legales que imponen una hegemonía cultural gay. Afirman que Donald Trump malinterpretó la ley para favorecer a los cristianos y es hora de retomar el camino de la igualdad para las personas LGTBQ. El documento sostiene que las escuelas, cristianas o no cristianas, tampoco deberían poder derivar a las personas que luchan con su identidad sexual a consejeros que las ayuden a encontrar la paz con su propia biología. La lista del documento también incluye ilegalizar la negativa a contratar personas debido a su identidad abiertamente LGTB, agregar una opción no binaria a los documentos escolares, es decir, poder elegir la identidad sexual, que no sea o hombre o mujer, y permitir que las personas transgénero sirvan en el ejército y obligar a las organizaciones benéficas religiosas a contratar a personas LGTB, incluso cuando vaya en contra de sus principios. Otra de las exigencias contenidas en el documento insiste en privar de la exención de no discriminación para las universidades religiosas si las instituciones apoyan las definiciones bíblicas del matrimonio o no ofrecen, dicen, requisitos del plan de estudios científicos. De esta manera, la propuesta de política del HRC vincularía la acreditación de un centro a su apoyo al estilo de vida homosexual y marginaría a las escuelas cristianas. Y mientras sucede todo esto y todavía está en el aire qué va a suceder con la presidencia de Estados Unidos, y ya les adelantamos que esto tiene totalmente el aspecto de que vamos a entrar, pero bien entrado en diciembre, y esto va a seguir sin resolverse, Sidney Powell ha prometido una demanda de proporciones bíblicas en los próximos días, presuntamente mostrando que el fraude electoral ha sido monstruoso, que no solamente está relacionado con las elecciones presidenciales y que viene de ese sistema de conteo electoral, de recuento electoral, que es de una compañía venezolana. En una entrevista de aproximadamente un cuarto de hora, Sidney Powell soltó de todo. El equipo de Donald Trump no es que haya expulsado a Sidney Powell, nunca ha formado parte del equipo jurídico de Donald Trump, pero sí ha habido a veces alguna ocasión en que ha comparecido junto con ellos para explicar las acciones legales en las que está, porque hay una referencia muy clara a un fraude electoral. Pero evidentemente la tesis de Sidney Powell es muy fácil de seguir. Primero, en un momento determinado, Hugo Chávez, que no paraba de ganar elecciones, sufre un pequeño revés de carácter electoral en Venezuela. Segundo paso, Hugo Chávez dice: yo no vuelvo a perder unas elecciones en Venezuela, que me creen un sistema de recuento que me permita no perder jamás. Tercero, el sistema se crea. Según Sidney Powell, además ella tiene pruebas de cómo
Hugo Chávez lo ordena y cómo se crea. Cuarto, este sistema lo empieza utilizando Hugo Chávez, pero no solo lo ha utilizado él. Aquí está la compañía Dominion, por aquí pasa muchísima gente y entre la gente que pasa, presuntamente estarían las últimas elecciones en Estados Unidos, lo cual es algo verdaderamente tremendo. Último punto que dice Sidney Powell. La cantidad de material es inmensa, la demanda que vamos a presentar va a tener unas dimensiones absolutamente bíblicas y aquí tienen que caer cabezas porque efectivamente esta es la historia. Última cuestión que les vamos a plantear, pero ya les adelanto que no se la podemos responder a día de hoy. No se la podemos responder, lo cual no quiere decir que no sepamos cuál es la respuesta. La sabemos, pero no se la podemos dar todavía. ¿A que no saben ustedes quién en un momento determinado decidió importar ese sistema fraudulento de recuento de votos para que funcionara en España? No, ese no. No, ese tampoco. Sí, señor, caballero, bingo, ese, el que muchos no hubieran pensado que lo podía hacer, ese mismo. Claro, luego cuando algunos hemos dicho, poquísimos, en una mano sobran dedos, que el camino a la dictadura no ha empezado con Sánchez y con Iglesias, sino que viene de antes, bueno, pues con determinados hechos queda confirmado. La abogada de campaña de Donald Trump, Sidney Powell, dijo el sábado que los abogados del presidente van a presentar una demanda de proporciones bíblicas. Alegaba que algunos funcionarios electorales están involucrados en un esquema de pago por uso con el software de votación Dominion Voting Systems. Donald Trump ya había alertado de que el software podría manipularse para revertir las elecciones y explicó que Dominion tiene vínculos con el régimen socialista de Venezuela. Powell ha dicho cosas como estas. Ahora tenemos pruebas de que la información de los sistemas fue enviada a 3 o 4 países extranjeros diferentes durante el tiempo de la elección. Esos mismos países podrían haber visto llegar los votos en vivo y cambiar los números, añadía. Hay pruebas significativas de la interferencia extranjera de los peores países comunistas de la Tierra en nuestras elecciones. También explicaba esta abogada que los algoritmos del sistema de votación proporcionaron a los demócratas 35.000 votos adicionales. Los votos del candidato demócrata Joe Biden fueron ponderados en 1,25 veces. Se incrementaron, mientras que los votos del presidente Donald Trump se analizaron en un 0,75%. La abogada y exfiscal federal también alegó que hubo modificaciones en algunas máquinas de votación y acusó al gobernador de Georgia, Brian Kemp, de participar en el fraude. En las próximas semanas anuncian que van a presentar pruebas contundentes para demostrar el fraude. Como les decimos, datos de magnitudes bíblicas. Y, por cierto, como Donald Trump sigue siendo presidente de los Estados Unidos, se está defendiendo como gato panza arriba frente a la imposición de la agenda globalista siempre que puede, y en uno de los casos ha sido en el último día de la cumbre del G20. En esa cumbre del G20, Trump ha afirmado, y está cargado de razón, le guste a quien le guste, le disguste a quien le disguste, que el Acuerdo de París, que es el sumo instrumento del derecho internacional para imponer la dictadura de la calentología, no se diseñó para salvar el medio ambiente, sino para matar la economía de los Estados Unidos. Es decir, no me vengan ustedes con milongas, porque el Acuerdo de París lo que persigue es acabar con la economía de los Estados Unidos. Y eso explica que, entre otras razones, las condiciones para China o las condiciones para India sean mucho más tolerables que en el caso de Estados Unidos. Esto es así de descarado y no tiene más vuelta de hoja. Es decir, Trump se sigue afirmando en una agenda antiglobalista y patriótica.
que algunos canallas pretenden presentar como aislacionista, pero no es aislacionista. Es patriótica, que es algo distinto. ¿Quién ha dicho que el primer día que esté en la Casa Blanca vuelve al Acuerdo de París? Pues Joe Biden. Y tiene que volver porque Joe Biden no va a ser nada más que la correa de transmisión, caso de ser presidente, de la agenda globalista. Y esa agenda globalista, de manera muy clara, les recomendamos que vean ustedes el vídeo del foro de Davos que colgamos la semana pasada en cesarvidal.com diciéndonos cómo va a ser el mundo del 2030. Esa agenda globalista, entre sus metas, tiene que Estados Unidos deja de ser la primera potencia mundial. Lo dice muy claramente en ese vídeo. Nos anuncia en primer lugar que no vamos a tener nada, pero vamos a ser felices. Por supuesto, el no tener nada no va a incluir a la gran banca, a la gran industria farmacéutica, a Soros, a Bill Gates o al Papa Francisco. O sea, olvídense de ello. Pero el resto no vamos a tener nada y encima vamos a ser felices de aquí a una década. Entre las metas de esa agenda globalista está también el hecho de que Estados Unidos deja de ser la primera potencia mundial. Bueno, pues lo que dice aquí Donald Trump es cierto. Es que esos acuerdos persiguen no salvar el medio ambiente, que eso es una milonga mañanera. Persiguen que haya un cambio de lo que es la hegemonía en el planeta y eso pasa por desplazar a los Estados Unidos, porque Estados Unidos va a seguir defendiendo determinados ideales de libertad y por lo tanto hay que liquidar esa influencia de los Estados Unidos, que históricamente habrá podido tener sus sombras, todo lo que ustedes quieran, pero es lo que ha mantenido el sistema democrático en pie frente a amenazas como fue el nazismo alemán o como fue el comunismo soviético. Y efectivamente Donald Trump es consciente de ello. Ese acuerdo pretende liquidar la economía de los Estados Unidos, en algunos estados de manera devastadora. Y es comprensible su negativa a volver al Acuerdo de París, porque es así. ¿Qué es lo primero que va a hacer Joe Biden? Volver al Acuerdo de París. Y cada uno que saque sus conclusiones. Pero esto cada vez es más claro. Aquí cada vez la gente va más a calzón quitado. Cada vez va más a cara de perro. Y no se puede, bajo ningún concepto, pasar esto por alto porque está más claro que el agua. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo durante el último día de la cumbre del G20, que se ha celebrado en Arabia Saudí, que el Acuerdo de París no ha sido creado para salvar el medio ambiente, sino para matar la economía estadounidense. Donald Trump añadía que se niega a entregar millones de empleos estadounidenses y enviar miles de millones de dólares a los peores contaminadores y transgresores ambientales del mundo. Washington abandonó formalmente a principios del mes de noviembre el Acuerdo de París contra el cambio climático, un año después de notificárselo a Naciones Unidas, entre otros motivos porque suponía una carga económica insoportable para su país.